Buen día, buenas tardes, buenas noches, espero que estés súper bien. Quedamos en la página número 32 del libro La Escuela de Negocios y seguimos con la lectura. Título: Un desastre financiero. En mi opinión, Estados Unidos y muchas naciones occidentales tienen como futuro un desastre financiero, causado por la falla de nuestro sistema educativo en cuanto a proveer un programa realista de educación financiera para los estudiantes. Como muchos sabemos, no se recibe mucha educación financiera en la escuela, y en mi opinión, saber cómo manejar e invertir el dinero es una aptitud muy importante en la vida. Últimamente hemos visto a millones de personas perder millones de dólares en la bolsa de valores. Predigo un desastre financiero en un futuro cercano, ya que millones de personas nacidas desde 1950 no tendrán dinero suficiente para el retiro. Mucho más importante que el dinero para el retiro es el destinado a la asistencia médica. Por lo regular, escucho a asesores financieros que dicen: los gastos de vida disminuyen después de que te retiras. Lo que muchas veces no les dicen esos asesores financieros es que tras retirarse, lo que aumenta son sus gastos médicos, incluso si disminuyen sus gastos de vida. Mi padre pobre creía que el gobierno debía ayudar a cualquiera que no tuviera dinero. Aunque mi corazón está de acuerdo con él, mi mente financiera me pregunta cómo nuestro gobierno podrá proveer apoyo financiero para vivir y subsanar gastos médicos a millones de personas que pronto lo necesitarán. Para 2010, los primeros 83 millones de las primeras generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial comenzarán a retirarse. Mi pregunta es: ¿cuántos de ellos tienen la cantidad de dinero suficiente para sobrevivir una vez terminada su etapa como trabajadores? Y si millones de ellos necesitarán millones de dólares para sobrevivir, ¿están dispuestas las nuevas generaciones a pagar por los gastos de vida de la gente mayor? En mi opinión, es imperativo que nuestros sistemas escolares empiecen a impartir una educación financiera lo más pronto posible. Aprender cómo manejar e invertir el dinero es, a todas luces, de igual importancia que aprender a disecar una rana. Un comentario personal. Mi esposa y yo pudimos retirarnos pronto sin un trabajo, sin ayuda del gobierno y sin acciones o fondos de inversión. ¿Por qué no teníamos fondos de inversión o acciones? Porque las considerábamos inversiones de mucho riesgo. En mi opinión, los fondos de inversión son los más riesgosos. No obstante, son una buena inversión si no se cuenta con ninguna educación ni experiencia formal en finanzas. Si usted ha seguido últimamente las noticias financieras, se habrá dado cuenta de que antes de la quiebra de la bolsa de valores, la cual comenzó en marzo del 2000, los asesores financieros decían: invierta a largo plazo, compre, conserve y diversifique. Después de la quiebra, aconsejan: invierta a largo plazo, compre, conserve y diversifique. ¿Nota alguna diferencia? Construir su propio negocio es la mejor forma para hacerse rico. Después de construir un negocio y tener un flujo de efectivo considerable, puede comenzar a invertir en otros activos. Por lo tanto, si no tiene una buena educación financiera, tal vez quiera hacer lo que aconsejan la mayoría de los asesores financieros: ahorrar dinero en fondos de inversión, invertir a largo plazo y diversificar. Si usted tiene una educación financiera sólida, entonces tal vez no necesite seguir este consejo tan arriesgado. En cambio, puede hacer lo que mi padre rico me aconsejó, que es construir primero un negocio. Él decía: construir tu propio negocio es la mejor forma de hacerte rico. Mi padre rico también decía: después de construir tu negocio y tener un flujo de efectivo considerable, puedes comenzar a invertir en otros activos. Otras formas de hacerse rico. Mi padre rico decía: ya que muchas personas no tienen la educación financiera adecuada, se les ocurren ideas muy interesantes para hacerse ricas que no son construir una red de negocios. Por ejemplo, millones de personas tratan de hacerse ricas jugando a la lotería o trabajando mucho y ahorrando dinero. Y a algunas personas, de hecho, sí se hacen ricas utilizando estos métodos diferentes. También decía:
Si quieres hacerte rico, debes encontrar la forma que mejor te convenga. Las siguientes son algunas de las formas mediante las cuales la gente se enriquece. 1. Puede hacerse rico al casarse con alguien por su dinero. Esta es una manera muy popular de hacerse rico. No obstante, mi padre rico siempre decía, tú sabes qué tipo de persona se casa por dinero. 2. Puede hacerse rico siendo un estafador. Mi padre rico solía decir, el problema de ser un estafador es que tienes que asociarte con otros criminales. Gran parte de los negocios se basa en la confianza. ¿Cómo puedes tener confianza cuando tus socios son estafadores? También decía, si eres honesto y cometes un error honesto en algún negocio, la mayoría de la gente entenderá y te dará una segunda oportunidad. Además de que si aprendes de tus errores honestos, crecerás como negociante. Pero si eres un estafador y cometes un error, irás a la cárcel o tus socios te castigarán con sus propios métodos. 3. Puede hacerse rico siendo codicioso. Mi padre rico decía, el mundo está lleno de personas que se han hecho ricas por ser codiciosas. La gente codiciosa es la más despreciada entre todos los tipos de gente rica. Después de la caída de la bolsa en 2000, el mundo se enteró de todo tipo de historias acerca de empresas que distorsionaron sus registros financieros. Presidentes ejecutivos que mintieron a los inversionistas, personas con acceso a información privilegiada que vendieron acciones ilegalmente, y funcionarios corporativos que decían a sus trabajadores que compraran acciones mientras ellos vendían las suyas. Durante meses, los noticieros se plagaron de historias acerca de los líderes de Enron, WorldCom, Arthur Andersen y analistas de Wall Street, que mentían, estafaban y robaban. En otras palabras, algunos de esos ricos eran tan codiciosos que rompieron las leyes y se convirtieron en criminales. Los primeros años del siglo XXI revelaron algunos de los peores ejemplos de codicia, corrupción y falta de moral, demostrando que no todos los criminales comercian con drogas, utilizan máscaras o roban bancos. 4. Puede hacerse rico siendo tacaño. Mi padre rico solía decir, tratar de hacerte rico siendo tacaño es la forma más popular mediante la cual la gente trata de hacerse rica. Y continuaba, la gente que trata de hacerse rica siendo tacaña es la que, por lo regular, trata de vivir con un nivel de vida más bajo del que podía tener, en lugar de encontrar una forma de elevarlo. También decía, el problema de hacerte rico siendo tacaño es que al final continúas siendo tacaño. Todos hemos escuchado historias de personas que pasan su vida atesorando dinero, ahorrando centavos y comprando en rebajas solo para reunir grandes cantidades de dinero. Pero aun cuando tienen mucho dinero, viven con el mismo nivel de pobreza que tienen alguien realmente pobre. Para mi padre rico, tener mucho dinero y vivir con alguien pobre no tenía mucho sentido. Mi padre rico tuvo un amigo que fue tacaño toda su vida. Ahorraba su dinero y nunca gastaba en nada salvo lo necesario. Lo triste era que sus 3 hijos adultos no podían esperar a que muriera para quedarse con el dinero. Luego de su muerte, sus 3 hijos compensaron todos los años de limitaciones y gastaron todo su dinero en menos de 3 años. Después, los hijos eran tan pobres como su padre lo fue, incluso cuando éste llegó a tener mucho dinero. Para mi padre rico, la gente que atesora el dinero y vive como pobre es gente que adora el dinero, haciendo de este su amo en lugar de aprender a ser los amos del dinero. 5. Puede hacerse rico mediante el trabajo arduo. El problema que tuvo mi padre rico con el trabajo arduo fue que se dio cuenta de que a las personas trabajadoras por lo regular se les dificulta disfrutar de su dinero y de su vida. En otras palabras, el trabajo duro era lo único que conocían. No sabían cómo divertirse. Cuando era niño, mi padre rico me enseñó que existe más de un tipo de ingreso. Decía, existe el buen ingreso y el mal ingreso. En este libro usted aprenderá cuál tipo de ingreso es por el que hay que trabajar duro y cuál es el ingreso que paga cada vez menos impuestos, aunque gane tal vez más dinero. Mi padre rico también nos decía a su hijo y a mí que mucha gente trabajaba duro durante toda su vida, pero al final tiene muy poco que demostrar por todo ese trabajo duro. En este libro se dará cuenta de cómo tal vez tenga que trabajar duro durante algunos años, pero a la larga tendrá la libertad para escoger nunca volver a trabajar, si eso es lo que escoge.
Excelente, llegamos hasta ahí el día de hoy. Continuamos mañana leyendo La Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Quedamos en la página número 37. No olvides compartir todo este contenido con tu grupo para que cada día sigamos creciendo.